Soy Sebastián Bosch, de la empresa Bosch Marine, y os voy a explicar cómo se instala correctamente una estufa a pellet. Instalar una estufa de pellet es extremadamente sencillo. El problema es que instalarla mal también lo es, incluso a veces es más sencillo que instalarla bien. ¿Por qué motivo debemos instalar una estufa de pellet correctamente? Por varios motivos. El primero, por motivos legales. Existe una legislación estatal y municipal que obliga a que las estufas de pellet se instalen de forma correcta. Aparte de esto, hay unas instrucciones del fabricante que también dice cómo se tienen que instalar las estufas, y estas instrucciones hay que seguirlas. Por otra parte, si la estufa de pellet no se instala de forma correcta, no podemos esperar que luego funcione como está previsto que debe funcionar. Puede dar problemas. Por lo tanto, es importantísimo instalarla bien para que la estufa además funcione de forma correcta. Aparte de esto, tenemos que tener en cuenta que si una estufa se instala mal y como consecuencia de esto hay elementos que no funcionan correctamente, que se estropean, estos elementos de forma automática quedarán fuera de la garantía. Por todos estos motivos, es obvio que es importantísimo que las estufas se instalen de forma correcta. ¿Qué significa instalar correctamente una estufa de pellet? Pues la primera cosa que tenemos que tener en cuenta es que en una instalación de una estufa de pellet hay sí o sí 4 elementos. El primero sería la propia estufa. Supongamos que la estufa es esta. Tenemos la conexión de salida de gases a la chimenea. Esto normalmente será un tubo homologado de acero. Aquí dejaríamos un registro para poder limpiar la estufa, igual que hemos dejado aquí también otro registro en forma de T. Fijaros que este trozo de proceso lo dibujo con un poco de inclinación. Y luego aquí tenemos la chimenea y encima de la chimenea tenemos el sombrerete. Por lo tanto, en toda instalación, insisto, debemos tener estufa, conexión entre la estufa y la chimenea, chimenea y sombrerete. Solo que uno de estos elementos no esté en nuestra instalación, esta instalación será incorrecta. Hemos dicho que toda instalación de estufa pellet necesita tener, en todo caso, estos 4 elementos. La estufa, la conexión entre la estufa y la chimenea, la propia chimenea y el sombrerete. Vamos a empezar hablando de la estufa propiamente dicha. ¿Qué consideraciones debemos tener a la hora de instalarla? La primera, que la estufa esté bien dimensionada. Es posible que nos encontremos ya la estufa ubicada en el sitio donde tiene que calentar y quien la ha comprado esto no lo haya tenido en cuenta. Pero de todas formas es bueno que lo sepamos. Una estufa necesita 35 kilocalorías para calentar 1 metro cúbico de estancia. Esto, traducido a un lenguaje mucho más sencillo, significa que con 1 kilovatio se calientan 10 metros cuadrados con una altura de 2,5 metros. Es decir, una estufa, por ejemplo, de 6 kilovatios sería ideal para calentar 60 metros cuadrados. Una de 8 kilovatios lo sería para calentar 80 metros cuadrados. Y así
podemos determinar qué potencia debe tener la estufa para calentar la estancia que queremos calentar. Primera cosa. Segunda cosa, es muy importante que el sitio donde ubiquemos la estufa la soporte. No podemos poner la estufa, que tiene un cierto peso, en un sitio que no pudiese soportar el peso de la propia estufa. Es muy importante también colocar la estufa a nivel, que la estufa no esté decantada ni hacia adelante, ni hacia detrás, ni hacia ninguno de los lados. Dicho esto, tenemos que pasar al tema de distancias de seguridad. No olvidemos que la estufa va a coger temperaturas relativamente importantes y por lo tanto tenemos que evitar poner elementos cerca que pudiesen provocar un incendio. En la parte frontal no podemos poner ningún elemento a menos de 1,5 metros de distancia, ningún elemento que sea combustible. Y lo mismo en los laterales o en la parte trasera. En este caso, en los laterales o en la parte trasera, con unos 20 centímetros de distancia tenemos suficiente si el elemento es combustible. Si el elemento fuese directamente inflamable, entonces la distancia tiene que ser superior y nos tenemos que ir como mínimo a unos 50 centímetros en el mejor de los casos. La estufa va a tener una combustión en su interior. Para que esta combustión se produzca, debe haber dos elementos, el combustible y el aire comburente. El combustible es el pellet. El aire comburente lo va a coger la estufa del exterior para producir la combustión. Normalmente todas las estufas tienen en su parte trasera una entrada para este aire de combustión. Pero la estufa no únicamente coge el aire por esta entrada, sino que también lo coge a través del cristal de la puerta, de la junta, para que se produzca también la combustión secundaria. En esta combustión tenemos que tener en cuenta que si la casa está herméticamente cerrada, llegará un momento que la estufa va a tener carencia de aire y por lo tanto va a funcionar mal. Esto significa que siempre tenemos que aportar la cantidad suficiente de aire para que la combustión sea correcta. ¿Cómo podemos hacer esto? La mejor de las formas es prolongando el tubo de entrada de aire hasta el exterior, de forma que en el exterior de la vivienda cojamos el aire, entra dentro de la estufa, se produce la combustión y los gases de combustión se van posteriormente hacia la chimenea. Si esto es dificultoso y no tenemos posibilidad de hacerlo, lo que tenemos que asegurarnos es de que en la estancia tengamos una rejilla de ventilación que sea de como mínimo 80 centímetros cuadrados, por ejemplo, de 10 centímetros por 8. Más o menos, esto sería suficiente para que la combustión sea correcta. No perdamos de vista que actualmente la mayoría de casas tienen extractores, posiblemente muy potentes, en la cocina. Y además suele haber también extractores en los cuartos de baño. Si ponemos en marcha todos estos extractores y la estufa está funcionando, ¿qué puede pasar? Puede pasar que la potencia de absorción de aire de estos extractores sea superior a la de la estufa. En este caso, entraríamos con toda seguridad en problemas de tiro en la estufa, podría producirse que hubiera cierto revoco de humo o que la estufa se apagase gracias a los mecanismos que tiene de seguridad y saltase la correspondiente alarma. Dicho esto, me gustaría introducir de que de cara al año 2022 será absolutamente obligatorio que todas las estufas sean estancas. La mayor parte de estufas que nosotros suministramos ya lo son hoy. ¿Qué significa que una estufa es estanca? Una estufa es estanca cuando absolutamente todo el aire que coge lo hace por la entrada de aire que tiene en la parte trasera. Es decir, que es estanca la puerta, es estanco el cristal, es estanco el depósito de pellet, es estanco absolutamente todo.
La única entrada de aire que tiene es por el tubo de entrada de aire que está previsto. Esta estufa, naturalmente, será mucho más segura y, aparte de esto, tiene la ventaja de que no nos viciará, no nos consumirá aire de la sala en la cual tenemos instalada la estufa. Todas las estufas tienen un extractor que es el que sirve para provocar la combustión, facilitar el aire de combustión a la estufa, y este extractor tiene una potencia tal que puede desplazar los humos hasta unos 4, 5, 6 metros, dependiendo de la estufa. Esto no significa que este elemento pueda sustituir a una chimenea, en ninguno de los casos. Fijemos bien, aquí conectamos a la estufa unos tubos que van a parar a la chimenea. Esto, insisto, esto no es chimenea ni parte de la chimenea. Esto es la conexión entre la estufa y la chimenea. ¿Cómo debe ser esta conexión? Normalmente, la salida de las estufas de pellet son de 8 centímetros. Entonces, utilizaremos este mismo tubo. La primera cosa que haremos será salir con una T, de manera que en la parte de abajo tenemos un tapón que podremos sacar para cuando sea necesario limpiar esta conexión. Llegaremos, por ejemplo, a un punto determinado y, si es necesario, podemos recorrer un espacio en casi horizontal. Y digo casi porque es conveniente que este tubo tenga una pequeña inclinación de entre 3 y 5 grados. Fijaros que aquí he dibujado también una nueva tapa de inspección, lo mismo que aquí. Esto nos permitirá acceder en cualquier momento a toda la conexión esta. Si la estufa tiene un problema, si se ensucia, es importante poder tener acceso por aquí, por aquí, por aquí, y aquí lo que hacemos ya es conectar el tubo a la chimenea. ¿Cómo tiene que ser este tubo? Este tubo tiene que tener un recorrido máximo de 6 metros. Superior a 6 metros no es recomendable. Y además tengamos en cuenta que cada vez que ponemos un codo de 90 grados, esto es equivalente a 1 metro, o sea que tendríamos que poner 1 metro menos. Esto por un lado. Por otro lado, insisto en la inclinación de 3 a 5 grados. Calidad del material. El tubo tiene que ser homologado. Tiene que ser, insisto, homologado. Cualquier tipo de tubería que se utilice que no sea homologada, primero, hará que la instalación no sea legal, que la estufa no tenga garantía y que en caso de incendio la casa aseguradora no quiera responsabilizarse absolutamente de nada. Los tubos tienen todos, o deben tener, una junta, de manera que cuando yo empalme un tubo con el otro, queden perfectamente estancos y por esta junta no pueda ni penetrar aire del exterior hacia adentro, ni salir humo de dentro hacia afuera. Normalmente la tubería que se utiliza es o de acero inoxidable, en este caso debe ser siempre de la calidad 316, y si no, tubería de chapa de acero, que entonces es con un espesor bastante más importante, de como mínimo 1 milímetro, y estos tubos están pintados del mismo color que lo está la propia estufa, para que queden más decorativos. Obviamente existen todos los elementos de instalación. Esta sería una T, como la que hemos puesto aquí, con su tapa de inspección, su junta, su conexión, y una cosa que debemos tener siempre muy en cuenta es cuando pongamos aquí la T, esta T debe ser de forma que tengamos espacio para poder abrirla. Existen en el mercado algunos fabricantes que fabrican piezas de este tipo que luego por las propias dimensiones de la T
cuando se quiere destapar, la T toca el suelo y no se puede abrir. Otras consideraciones. A ser posible, es conveniente este tubo aumentarlo de diámetro. Todo y que la estufa salga a 80, sería conveniente hacer que esta T pase de 80 a un diámetro superior. Esto facilitará el tiro de toda la instalación. Esto por un lado. Debe siempre tener la instalación el primer tramo vertical de como mínimo 1,5 metros. No es conveniente que sea más corto. Es decir, aquí 1,5 metros, desde aquí hasta aquí. El tramo horizontal no es conveniente que sea superior a 2,5 metros. O sea que esto, como mucho, 2,5 metros, no más, ¿vale? O inferior. Y luego, obviamente, cuantos menos codos tengamos, mejor. Si podemos hacer una instalación evitando los codos, esta instalación seguro que nos funcionará mejor que una que sí que tenga codos. Bien, pasemos a hablar ahora de la chimenea. Recordad que la chimenea será este trozo. Esto es conexión de la estufa a la chimenea. No se puede considerar en ningún caso esto como parte de la chimenea. ¿Qué es una chimenea por definición? Una chimenea es un conducto que es adecuado para transportar humos. Por lo tanto, la primera cosa que debe tener es capacidad para aguantar la temperatura. Otra cosa que debe tener la chimenea es la capacidad de generar una depresión de como mínimo 10 pascales. Dicho esto, la construcción de la chimenea, ¿cómo puede ser? Puede ser de obra, puede ser de hormigón, prefabricadas, o SULS que existen en el mercado, o podría ser también metálica. En el caso de que utilicemos una chimenea metálica, no olvidemos que esta chimenea metálica debe ser siempre de doble pared y aislada, porque en caso contrario, si la chimenea fuera de pared simple, tendríamos el problema de que los gases se enfriarían y esto produciría mal tiro y condensación, con todas las molestias que esto acaba comportando. Otras características importantes de la chimenea: debe sobresalir del tejado de la casa, del punto más alto, del caballete, como mínimo 40 centímetros. No puede quedarse, por ejemplo, aquí. ¿Por qué? Porque en el supuesto de que por aquí soplase el viento, esto estaríamos aquí en una zona de revoco que haría de tapón y haría que la estufa funcionase mal, que los humos no fueran evacuados al exterior como se pretende. Si seguimos aquí con la casita que hemos intentado dibujar, otras cosas a tener en cuenta es que si la estufa la tenemos aquí abajo y el tubo sube hasta la chimenea, es conveniente que desde la base del fuego hasta la salida de humos, pongamos aquí un sombrerete, haya como mínimo 4 metros. Aparte de esto, otra cosa que debe cumplirse. Las estufas pueden ser de diferentes potencias. Vamos a hablar de estufas de pellet, siempre hablando de estufas de pellet. Hasta 8,5 kilovatios y estufas de pellet con potencia superior a los 8,5 kilovatios. Es decir, estufas a partir de 9 kilovatios. Una estufa de 8,5 kilovatios requiere un diámetro de chimenea de como mínimo 10 centímetros. En el momento en que pasemos a una estufa de 9 kilovatios o más, tenemos que ir a un diámetro de chimenea de como mínimo 12 centímetros. Estos son valores mínimos, no valores máximos ni fijos. ¿Qué significa esto? Que podríamos ir a una chimenea
con un diámetro de 15 centímetros, 16, hasta 18 centímetros. Si tenemos una chimenea con un diámetro superior a los 18 centímetros, lo que vamos a necesitar entonces es entubar por dentro de esta chimenea. Si tuviésemos un diámetro de 20, por ejemplo, esto provocaría un exceso de tiro que nos haría que la estufa funcionara mal. Bien, y por último tenemos que hablar del sombrerete. ¿Qué características debe tener un sombrerete? Si tenemos una chimenea de un diámetro determinado, supongamos esta de aquí, el sombrerete tiene que ser del mismo diámetro, tiene que tener una caperuza tal que evite que el agua de lluvia pueda entrar dentro de la chimenea, y lo más importante, tiene que tener una banda antiviento, es decir, una banda que podía ser así, este sombrerete hará que cuando llueva, el agua que entre por aquí o por aquí desagüe por la parte inferior. No tendremos posibilidad de que el agua nos entre dentro de la chimenea. Pero sobre todo, cuando tengamos viento fuerte de uno de los laterales, ¿qué es lo que hará? Los gases que salen por aquí harán este recorrido y saldrán perfectamente. Esto sería lo que se entiende como un sombrerete antiviento. No deben utilizarse los sombreretes que se conocen como sombreretes chinos, que son normalmente de pared simple y solo con el tejadito, y sobre todo no deben utilizarse esos sombreretes llamados aerostáticos, que son como una bola y que giran, salvo que os guste la música. A nivel de funcionamiento, esto no es efectivo. Estos sombreretes están diseñados para ventilación de naves, no para extracción de humos. Bien, a tener en cuenta la sección. Hemos dicho que la sección del sombrerete tiene que ser la misma que la de la chimenea. No podemos estrangular la chimenea con el sombrerete. Y la sección de salida de gases, todo lo que sería aquí sección para evacuación de gases, tiene que ser el doble de la sección esta que hemos dicho anteriormente. Si seguimos todas estas instrucciones, la estufa nos funcionará perfectamente. Ahora lo que vamos a hacer es aprovechar y ver unas diapositivas que creo que pueden ser bastante formativas. Bien, pues aquí tenemos algunas imágenes explicativas de cómo se instala una estufa a pellet. Aquí vemos claramente las cuatro partes que habíamos hablado anteriormente. Por un lado la estufa, por otro lado el conducto de conexión entre la estufa y la chimenea, que tenemos aquí en color verde, y el sombrerete. Aquí vemos ahora dos casos. En el primer caso no había una chimenea existente y lo que hemos hecho ha sido poner la estufa, salir horizontalmente a la calle y conectar con una chimenea que hemos construido con tubería de acero de doble pared, con el interior 316, ¿no? Insisto, doble pared aislada, y al final con un sombrerete. De hecho, tendría que salir un poquito más alta, que lo que es la cumbrera de la casa. En el segundo dibujo lo que tenemos es una chimenea existente, ya la teníamos anteriormente, y lo que hemos hecho ha sido poner la estufa y horizontalmente conectamos a esta chimenea. Aquí tenemos ejemplos de sombreretes. En el primer caso vemos un sombrerete que no es antirrevoco. En el momento en que tengamos viento lateral,
este viento lo que hará será dificultar la salida de los gases, produciendo un tapón y por lo tanto la estufa no podrá funcionar correctamente. Aquí lo vemos claramente que el humo, debido al tapón que produce el viento lateral, pues el humo va circulando, haciendo turbulencias aquí al final de la chimenea. Caso diferente sería este, donde el viento lateral viene parado por un tipo de banda antiviento y los gases no tienen ningún obstáculo para poder salir libremente a la calle. Tanto aquí como en las figuras estas que tenemos. Aquí tenemos dos chimeneas diferentes que las colocamos a diferente nivel para que no se obstruyan una a la otra y los gases salgan adecuadamente al exterior. Vemos aquí algunos ejemplos de instalación. Un tipo de instalación clásico sería la estufa. Salimos horizontalmente ya con su T de inspección, esta T debe ser inspeccionable, subimos verticalmente, pasamos un forjado que debemos aislar adecuadamente, especialmente suponiendo de que esto fuera de madera, tenemos que aislarlo para que no pudiésemos producir un incendio. Lo mismo pasa cuando atravesamos el tejado, esto está perfectamente aislado, y observemos que en la parte exterior tenemos una chimenea metálica doble con aislamiento. El interior sería de acero inoxidable AI716 y un sombrerete que tiene que ser siempre antirrevoco. Una buena instalación también sería esta de aquí, donde tenemos la estufa. Salimos verticalmente hacia arriba, insisto en el tema de la T con tapón, codo de 90 grados inspeccionable, el desplazamiento horizontal es ligeramente inclinado, a unos 3 o 4 grados en este caso, y empalmamos con un tubo que ya tiene un diámetro superior a este de aquí, es decir, que lo que haremos es una ampliación, con una T de inspección, y este sería un tubo que transcurre por el interior de una chimenea existente. Y en la parte exterior, como siempre, tenemos el sombrerete antirrevoco. Veamos otra instalación. Aquí tenemos el caso de una instalación en que tenemos la estufa, salimos a la calle horizontalmente, fijémonos que esto está debidamente protegido, aislado, salimos al exterior, tenemos aquí la T de inspección, naturalmente todo el trozo exterior que tenemos es doble aislado. Nunca se nos ocurriría poner en el exterior una chimenea metálica de tubo simple, porque esto haría que los gases se enfriaran, por un lado, y el tiro sería inadecuado y produciría condensación. El tubo es, insisto, doble aislado, atraviesa el tejado, sobrepasa el punto más alto, la cumbrera, y tenemos un sombrerete antirrevoco. He aquí instalaciones mal hechas. Esto lo encontraremos muy frecuentemente en la realidad. Que existan, que en ocasiones incluso puedan funcionar, no significa que sea correcto. Cualquiera de estas instalaciones es incorrecta y por lo tanto hace que automáticamente las piezas que puedan deteriorarse como consecuencia de esta mala instalación no entrarán en garantía. Y además es extremadamente peligroso. Veamos, ejemplo 1. Una salida directamente a la calle en horizontal. Esto no. Ejemplo 2. Salimos a la calle, igual que antes, horizontalmente. Tenemos un tubo simple, no está aislado, no llega a la parte más alta de la casa, no atraviesa la cumbrera, y además aquí tenemos un codo de 90 grados y sin sombrerete.
os puedo asegurar que en el momento en que sople el viento aquí del este, tendremos problemas seguro. Una variante del ejemplo anterior sería la chimenea, que no es tal, es un conducto de humos de tubería simple que transcurre por el interior de la casa, atravesamos y salimos al exterior. Esto es tan frecuente como erróneo. Ambas instalaciones son defectuosas y por lo tanto deficientes. Vamos a ver unos ejemplos reales de instalaciones que hemos visto en casos en que el usuario se quejaba de que su estufa no funcionaba perfectamente bien. Aquí tenemos una salida que sube en vertical, codo de 90 grados, un tramo horizontal, nuevo codo de 90 grados y otro tramo en horizontal que sigue transcurriendo por el interior de la casa. No hace falta decir que si esta estufa funciona de forma correcta, esto sería un milagro. Seguimos en la misma instalación anterior. Sale al exterior, codo, nuevo codo y aquí incontables metros en horizontal. Por si fuera poco, el que ha instalado esto pensaba de que con el tubo de salida de gases podía calentar toda la casa y se da también una vueltecita por la cocina antes de salir a la calle y seguir haciéndolo igual de mal que hasta ahora. Salida en horizontal a la calle, un trozo de tubo no aislado, un sombrerete inadecuado debajo de un tejadillo. Por lo tanto, peor, imposible. Una nueva instalación en la que vemos cómo desde el interior de la casa se sale con un tubo parcialmente flexible, lo cual, pues lógicamente, no es correcto. Este tubo sale al exterior y, como es normal, al ser de chapa de acero, chapa simple, produce condensación, pero no hay problema, porque la condensación la recogen aquí en un cubo. Yo dudo del nivel estético de esta instalación. Por si fuera poco, aquí tenemos el tubo flexible que sigue transcurriendo por el interior de este garaje o similar, sale a través de esta pared al exterior y la consecuencia de todo esto sería pues tal como queda el extractor de humos, que está absolutamente lleno de brea. Una nueva instalación. Esto es saber aprovechar un orificio para sacar la salida de humos de la estufa y además una serie de conductos de plástico que van a durar pues 2 minutos, porque esto se va a deshacer. Naturalmente, esta salida además es incorrecta, primero porque es horizontal, segundo porque no tiene sombrerete, tercero porque no está aislada y cuarto porque está debajo de un tejadillo. Otra instalación inadecuada, tubería simple, la tenemos en acero inoxidable, en vertical, pero a partir de aquí consideramos que poniendo tubería de plástico ya será suficiente. No, la tubería de plástico no sirve para conducción de humos. Esto es totalmente inadecuado. He aquí otra instalación. Subimos en vertical y empezamos aquí un recorrido horizontal por la casa. Llegamos a la escalera, hacemos aquí una curva de 90 grados, subimos escalera para arriba, unos cuantos metros, todo ello naturalmente en tubo sencillo, inadecuado de forma total y absoluta. Otro ejemplo de instalación no modelo sería pues, la salida esta, donde tenemos un trocito de tubo y empalmamos aquí tubería flexible que va para arriba
Otro ejemplo de clientes bien avenidos que pagan 50-50, un trozo de chimenea, ¿vale? Y el resto, pues cada uno coloca la suya. Aquí lo que podemos ver son dos estufas conectadas al mismo conducto, lo cual está prohibido. Tubería simple, que además coge alta temperatura, porque a partir de los 200 grados la tubería inoxidable cambia de color, o sea que vemos que esto aquí ha alcanzado como mínimo 200 grados. Es tubería simple, que además va a producir condensación muy importante. Esta es una nueva instalación inadecuada. Esta de aquí, no sé ni si vale la pena comentarlo. Es una salida en horizontal, salvamos el tejadillo, subimos en vertical, volvemos a la vertical de más o menos la estufa y hacia arriba. Naturalmente todo esto en tubería simple. Que esto funcione también sería un milagro. Bueno, no se diferencia mucho de la instalación anterior. Aquí tenemos una que sale en vertical, unos cuantos codos que hacen la chimenea, entre comillas, más estética. Aquí salvamos el tejadillo, ponemos unos codos y contracodos para ir al tejado, que tampoco va a parar al punto más alto, y por supuesto todo en tubería simple. Esta estufa no funcionará. Aquí tenemos el ejemplo de cómo queda una estufa instalada en cualquiera de los casos anteriores, donde la estufa lo que ha hecho ha sido prender fuego al depósito de pellet y dejarla naturalmente totalmente inútil. Aquí la tenemos en el exterior, después de haber apagado el fuego con un cubo de agua. La estufa esta será difícilmente recuperable. Otra foto que confirma la anterior.